Yo soy Arturo Álvarez, el Product Manager de Lenovo DCG Narrow. Si comenzamos, en un principio el portfolio de Lenovo es muy grande y hoy nos centraremos en la parte de los servidores de torre, ¿vale? Digamos que viene a estar, a ver, vamos a poner el puntero, en esta pequeña parte, una pequeña parte del portfolio que hay en este puntito, por decirlo así, ¿vale? Los servidores hay que intentar identificarlos. ¿Cómo identificarlos? Es una forma bastante simple, ya que Lenovo ha tipificado realmente las familias. S marcaría el servidor, T torre, que va a ser el caso, y vamos a tener en este caso un caso especial en el cual tenemos el ST50 y este dígito no aparece, o sea, es el rendimiento más bajo, por decirlo así, las máquinas más sencillas que hay dentro de esta serie. Luego tenemos un sufijo dependiendo de la generación. Si lleva sufijo, marcará una generación, si no lleva sufijo es la generación primera. Y luego todos los que tiene Lenovo por ahora en servidores torre son Intel. Todos van a terminar en 0 el número, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, al final, mira, se me ha movido el label del ST50. Tenemos que en precio y en prestaciones, mientras más prestaciones, sube más el precio. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta, he multiplicado las fotos dentro de las propias máquinas. No está mal. Realmente lo que tenemos son máquinas que tienen distintas prestaciones dependiendo del modelo. Y son máquinas muy versátiles, con lo cual tienes muchas capacidades distintas en la misma familia, ¿vale? Todos estos servidores son servidores que si los enracamos, ya que tienen esa opción, ocuparían 4 U's. Los ST50 son de un socket, los ST250 son de un socket y los ST550 son servidores de dos sockets, ¿vale? Nos vamos a los servidores ST50. Los servidores ST50 son servidores que soportan procesadores de la serie E2200 y E2100. Tenemos procesadores que son de 2 a 6 cores con hasta 4 GHz, con posibilidad de doble hilo de proceso, teniendo en cuenta que con este doble hilo de proceso, si el sistema operativo lo soporta, verían hasta 12 cores virtuales. Se recomienda utilizar en estos casos lo que son las funciones integradas. Tenemos procesadores que no las tienen. Nosotros siempre recomendaremos utilizar procesadores que las lleven. ¿Por qué? Para poder utilizar las funciones del KVM de la AMT, ¿vale? La capacidad de estas máquinas a nivel de memoria tiene 2 canales y 2 DIMM por canal. Con lo cual, dependiendo de la familia, vamos a soportar hasta un máximo de 64 gigas para la generación de procesadores E2100 o hasta 128 gigas para la generación E2200. La memoria que pueden soportar este tipo de máquinas es memoria UDIMM, ECC y UDIMM no ECC. ECC se refiere a memoria de código de corrección de errores, ¿vale? El ST soporta o mejor dicho, tiene una arquitectura en la cual, aparte de la memoria, tenemos una arquitectura en la cual nos da conexiones del display por vídeo, en el cual, como podéis ver aquí, nos indica cores de gráficos o que tiene gráficos integrados, ¿vale? El DMI que me conecta con el chipset que regula o gestiona la parte de las conexiones USB, la parte de las conexiones SATA con los discos duros y otro tipo de conexiones, como los PCI. El primer PCI, que es por 16, va directamente contra el propio procesador. Los dos adicionales, que son 1 por y 4 por o por 4, lo gestiona directamente el chipset, ¿vale? Esta máquina tiene un puerto
directamente de base a giga y tiene múltiples puertos por detrás. El servidor tiene capacidad para 4 discos de 3,5 pulgadas, no hot-swap. La controladora que viene una controladora normalmente de base, que es por software, pero soportaría controladoras 530 8i, 730 y 930, que ya soportarían memoria caché. Aparte de eso, también tiene posibilidad de poner la 430 solo para dar disco, sin tener posibilidad de hacer write. ¿Vale? Tenemos posibilidad de, en el lector de 5,5 pulgadas, en la parte de arriba, el cambiarlo y poner o un lector de DVD o un sistema de backup tipo RDX o LTO generación 6, 7, 8, con lo cual soporta una controladora por SAS, una 430 8E, para poder dar conexión a estos dispositivos, tanto internos como que podríamos también poner LTOs externas, ¿vale? Cuando montamos RDX va conectado a un USB interno. Luego, este servidor, aparte, tiene posibilidad ya de montar una GPU. Solo tiene validada una NVIDIA Quadro P600 de 2 GB activa, pero con eso ya nos podría valer para diferenciarnos de bastantes máquinas de la competencia. Luego tienes opciones certificadas para añadir puertos adicionales al puerto de red. Podríamos poner red a 10 gigas con 2 y 4 puertos. Luego, las fuentes de alimentación de esta máquina que soporta son fuentes de alimentación 80 Plus con nivel de eficiencia Platinum de 250 o de 400 vatios. Son fuentes fijas y solo soportaría una. No tendría la opción de fuente redundante. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Y dices, es que pierdes la fuente redundante. Sí, pero lo que queremos tener con esta máquina es la baja sonoridad, que es fundamental muchas veces cuando trabajamos en oficinas, el decir, tengo un servidor en la oficina, estoy trabajando, lo tengo al lado y no hay quien aguante. Pues teniendo tan baja sonoridad como tenemos, lo puedes poner debajo del escritorio como que lo podríamos poner incluso encima, ¿vale? Este servidor al final es ideal para montar lo que sería un Windows en nativo, tipo Essential, con la controladora que lleva de base. No haría falta el, el ponerle nada más con un Windows en nativo. Sin embargo, cuando queremos virtualizar con este tipo de máquina, con la controladora de base en placa, hay modelos que ya no la llevan, llevan también una controladora 530 o otro tipo que tienen aceleración por hardware, ¿vale? Hay que añadirle ese tipo de controladora si queremos virtualizar, ¿vale? Cuando queremos montar, por ejemplo, un Windows estándar, para tener 2 máquinas virtuales. ¿Este tipo de máquina lo soporta? Sí, sí, lleva la máquina controladora con aceleración por hardware, ¿vale? ¿Qué tenemos más para esta máquina? Esta máquina podemos mirar la competencia, lo que son los servidores de competencia. Tenemos en HP los Proliant, los ML10, los ML30, generación 9, generación 10. En Dell tenemos los PowerEdge de T30, T130, T330 y de la nueva generación los T40, 140 y 340. A ver, el detalle importante que cuando tenemos competencia con otros fabricantes, no solo mirar la hoja de competencia que tenemos, hay que analizar los componentes que lleva el servidor de la competencia. Si dices, quiero coger y Dell está metiendo un servidor T140, dices, ya, pero por ejemplo, en la parte de acústica les superamos. En la parte de GPU, pues también. Dices, ¿podríamos ir con esta máquina? Sí, perfectamente, porque más o menos tenemos lo que sería unas partes con las cuales podemos competir. ¿Qué pasa si el cliente mete fuente redundante? No sé si el T140 soporta la fuente redundante ahora, pero si tenemos la fuente redundante en esta máquina, tendríamos que irnos ya a otro tipo de máquina, que sería el ST250.
Al final, lo que tenemos que destacar en el ST50 cuando miramos la competencia es el bajo ruido, la GPU, las garantías, que muchas veces no te dejan poner garantía en otras máquinas del cuarto y quinto año de soporte, y por ejemplo, la memoria con corrección de errores, ¿vale? Nos vamos a los servidores torre, a los ST250. Este al final viene a ser una máquina muy similar a la anterior. ¿Qué pasa? Al final tenemos el 2, mejoramos prestaciones. Como nos damos cuenta aquí, realmente aquí ya no aparece la parte de VGA ni nada, de conexión de vídeo, porque la conexión de vídeo nos viene con el XCC, o sea, lo que es el X-Clarity Controller, ¿vale? Aumentamos el número de puertos, tenemos doble conexión a giga, aumentamos el número de puertos. Los procesadores, si nos fijamos, son casi los mismos, pero mejoramos. Tenemos procesadores que llegan hasta 8 cores para la gama E22 y podemos buscar que tenemos hasta 4 GHz dependiendo del modelo. En el de 8 cores tenemos hasta 3,7 GHz. La velocidad de la memoria es igual que en los anteriores, muy alta. Y al final hay que fijarse que estas máquinas lo que tienen son procesadores que tienen protección de código de datos, lo que es la tecnología SGX, que es software de Intel, el software Workstation, lo que nos permite casos de uso de seguridad, por decirlo de alguna forma, como el blockchain, privacidad e identidad de registros, navegación segura. Tiene también gestión de derechos digitales, lo que es el DRM. Soporta integrado ya de base el TPM 2.0, que al final son funcionalidades criptográficas avanzadas y firmas digitales, certificaciones remotas. Soporta también tecnología Intel Botsword, que ayuda a evitar que el software no autorizado se ejecute en el servidor, protegiendo la máquina a nivel de bloque de arranque, ¿vale? La capacidad de memoria, pues igual que en el anterior, tenemos 4 DIN de memoria, hasta 64 para procesador E2100, 128 GB para el procesador E2200. La memoria es UDIM en este caso, no tiene, es UDIM ECC, no tiene posibilidad de montarla no ECC, con lo cual toda la memoria que se monte en esta máquina siempre va a venir con corrección de errores. La arquitectura, como hemos visto, es muy similar a la del DST50 y tiene más puertos, ¿vale? Si nos vamos a la siguiente, nos podemos ver que esta máquina ya monta posibilidades con discos duros hot swap. Tienes hasta 16 discos duros de 2,5 pulgadas, 8 en 3,5 pulgadas y puedes hacer configuraciones híbridas de discos de 3,5 pulgadas y curioso, esto debería de poner 2,5 pulgadas. Esto tiene un pequeño error en la foto, ¿vale? Podemos hacer mezcla de discos duros, ¿vale? Luego, como podemos fijarnos, tiene una pequeña KVM local para poder ver lo que sería la actividad, lo que son el estado del equipo, de los discos, de la conexión de red. O sea, es una gestión un poco local, ¿vale? Al final, este servidor, como el anterior, tiene posibilidad de montar múltiples controladoras RAID. La unidad óptica tiene posibilidad de poner unidades ópticas, RDX, LTOs. Tiene posibilidad ya de poner otra NVIDIA más. Tiene posibilidad de una NVIDIA, pero tiene certificada la Quadro P620 y la Quadro P2200, que ya tiene 5 gigas y es una GPU activa, ¿vale? A nivel de comunicaciones, esta máquina, aparte de soportar red a 1 y a 10 gigas, también soporta red a 25 gigas en 1, 2, 4 puertos, depende del modelo de tarjeta. Soporta HBA Emulex, con lo cual ya tenemos Fiber Channel de 1 o 2 puertos Emulex de 16 gigas. Luego, la eficiencia energética en estas máquinas, aparte de darnos posibilidad de poner hasta fuente redundante, es eficiencia energética 80 plus,
que es muchas veces la que piden muchos clientes de público. La gestión de estas máquinas, en la anterior era con ATM, en esta ya soporta lo que es el XCC, el X-Clarity Controller, en sus niveles estándar, Advanced o Enterprise, según el modelo. Y siempre se puede upgradear al máximo nivel, que es el Enterprise. Esta máquina, como la anterior, es ideal para oficinas. Esta, sobre todo, es ideal para oficinas remotas cuando no hay una asistencia in situ de IT. O sea, necesitamos que alguien gestione este tipo de máquinas desde la central. Esta máquina con X-Clarity te da esas posibilidades, ¿vale? Seguimos. La competencia, pues sigue siendo la misma que teníamos con el ST50. Como he dicho, al final lo que tenemos que ver es qué es lo que le está ofertando la competencia en caso de, es decir, qué características para saber si tenemos que ir a un ST250 o a un ST50. Vale, seguimos. Servidores, los Torre ST550. Estos son servidores que llevan ya la segunda generación, que pueden montar uno o dos procesadores de la familia Silver, Gold, Platinum. Tienen hasta 22 cores y 3,8 GHz para base de datos. El chipset, como vemos, es un chipset 624. Tiene ya la nueva tecnología de 14 nanómetros, 48 líneas para comunicaciones, soporta hyperthreading, soporta otro tipo de tecnologías, el Turbo Bus, el Intel Advanced Vector Extension, un montón de tecnología ya integrada por el propio Intel. Hay que tener en cuenta que estos procesadores llevan sufijo muchas veces, como la L, que es un nivel que admite más memoria, hasta 4,5 teras, o la M, que admiten hasta 2 teras. Hay algún otro como el de la S, la búsqueda optimizada, o la U, que tenemos un caso en el cual no hay UPI, con lo cual no tiene posibilidad de comunicación horizontal. Tenemos la V, que es densidad optimizada para máquinas virtuales. La máquina al final, en la parte de la arquitectura, podemos ver que tiene 6 canales de memoria por cada procesador. Hay que tener en cuenta que cada procesador lo que tiene es un IMC que gestiona 3 slots, ¿vale? O 3 canales, mejor dicho. Eh, ¿Qué es lo que significa esto? Cada IMC, cada memoria que pinchemos aquí siempre tiene que ser igual en tamaño y tipo. No puede ver aquí una memoria de 8 gigas, otra de 16. Siempre tiene que ser igual, 8, 8, 8 o 16, 16, 16, para evitar que dé errores la máquina. La memoria aparte que soporta son memorias RDIMM a 2666 MHz o a 2933 MHz. No se pueden mezclar velocidades distintas. Una cosa que hay que tener también en cuenta en los procesadores, pues lo que son las siglas que te ponen, el UPI, que es la conexión horizontal, los canales que hay, el TDP, que son la potencia, el FMA, que son las unidades AVX, o sea, lo que es la tecnología que hemos comentado antes, que es el Intel Advanced Vector Extension, el HT, que es el hiperthreading, que lo que me da son doble hilo de proceso en algunos casos. Tenemos modelos en los cuales tenemos 10 cores, soportan 20 cores virtuales. Eh, Más cosas. El RAS, por ejemplo, el Reliability, Aviability and Serviceability, estándar o en advance, o sea, la fiabilidad, la disponibilidad y la facilidad de servicio, que en algunos casos puede ser estándar o puede ser advance, perdón. A ver, ¿qué más cositas? El servidor este al final tiene, como en los anteriores, posibilidad de tener distintas controladoras por hardware con distintos niveles de caché, ya que la máquina es muy versátil en una parte de disco. Al final tiene capacidad de instalar hasta 20 discos en 2,5 pulgadas
o tiene posibilidad también discos de 3,5 pulgadas, ¿vale? Que sería con mezcla 8 discos en 3,5 pulgadas y 4 discos de 2,5 pulgadas. También tiene la tecnología del NVMe, que me soporta lo que son discos NVMe, ¿vale? Los discos NVMe no soportarían write por hardware, ya que al final lo que tenemos con los NVMe es que los IOPS que da son altísimos y el meter una controladora por hardware al final es un freno, con lo cual si lo haces por software, haces directamente que escriba lo que tiene que escribir en cada disco según como quieras desde el principio. Este servidor aparte, también ya soporta más tipos de GPUs. Tienes GPUs cuadro, desde la P620, la P2000, la P2200, la P4000, las RTX 4000, las P6000. Vamos, ya tiene bastante más capacidad en la parte de comunicaciones. Así como en adaptadores tienes 6 PCI 3.0, los cuales pueden ser 6 slots, creo que eran eh, PCI 6 slots, eran 2 por 8 y 4 por 16 con distintas alturas. Lo único que hay algún slot que necesita tener el procesador, el segundo procesador instalado para poder funcionar. Es un requerimiento, ¿vale? En la parte de comunicaciones, lo mismo, uno 10-25 gigas, de 1 a 4 puertos, HBAs Fiber Channel, Emulex y QLogic de 1 y 2 puertos de 16 gigas. Tienes posibilidad de instalar fuentes de alimentación. Luego también desde 450 vatios, que esos son a medida en CTO para procesadores de muy bajo consumo, de 550, 750, 1100 en Platinum, y tienes en Titanium, que muchas veces piden requerimientos de un consumo optimizado con una eficiencia energética, y tenemos una fuente de Titanium de 750 vatios soportada en esta máquina. El nivel de gestión, lo mismo que en el anterior, es X Clarity Controller, tienes los distintos niveles según el modelo, el estándar, Advanced, Enterprise, más cositas. Otras cosas que ofrece este servidor al final es medidas de seguridad electrónica, contraseñas de administración de encendido, el módulo de plataforma confiable, el TPM, que admite en las versiones 1.2 y 2.0, unidades de autocifrado con soporte para el IBM Security Key ciclo de vida de gestión, medidas de seguridad mecánica, tienes una cubierta lateral bloqueable, tienes también posibilidad de poner un cable Kensington, incluso un switch de alarma, ¿vale? ¿Qué más cositas? Pues competencia, tenemos múltiple competencia en HP y en Dell, con los servidores los ML110, los 350, generación 9, generación 10, en Dell los T430, 630, y en la nueva generación los T440 y los 640. Destacar sobre esto lo mismo, hay que comparar primero qué es lo que tienen las máquinas para saber qué es lo que hay que destacar, porque dependiendo de la máquina de la competencia, pues habrá unas cosas que mejoramos y otras empeoramos, o al revés. Entonces, por ejemplo, si comparas el nivel de ruido, tienes 37 decibelios frente a unos HP aquí que tienen 40. ¿Qué pasa? Tenemos el T640 que tiene el mismo nivel, pues ya no nos vale para comparar en este caso. Pero siempre hay algo que nos diferencia respecto a alguna de las máquinas de la competencia. En otras los igualamos, en otros somos muy parecidos. ¿Vale? Y yo en un principio con esto lo dejaría. Quiero enseñaros unos vídeos que duran unos segundos en los cuales podemos ver realmente que Lenovo ve que las máquinas estas tienen una sencillez de trabajo con ellas. Por ejemplo, aquí, instalación de unos DIMM. Pues simplemente abres, te pones una pulsera anticorriente, conectas, la pinchas, lo más sencillo del mundo, haces que se bloqueen y pones la tapa, no tiene más misterio. Este, por ejemplo.
Pero igual que eso es en un ST50. En un ST250, pues en este caso podemos poner lo que sería, este vídeo es para instalar lo que sería el reco de... Hello again, my name is David Watts Perdón, from Lenovo Press, and I have with me today. que se ha puesto el otro vídeo a la vez. En este lo que se está montando directamente es un backplane, creo, de discos, en el cual simplemente vemos cómo se instalaría el disco. Es una cosa muy sencillota, muy rápida. Vemos la sencillez, que es lo que nos interesa, ¿vale? O sea, vemos cómo pone la placa trasera, vemos que ni siquiera utiliza herramientas, pone lo que es el backplane, lo mete en el cajón dentro del propio servidor. Ya vemos que encima ni siquiera utiliza herramientas, viene con un kit, conectamos el cable y lo único que nos falta por instalar en este caso serían los discos frontales, bueno, el ventilador, que habría que conectar también el cable. Vemos que ni siquiera lleva herramientas, o sea, tienen mucha sencillez. No necesitan tener ni tornillería ni nada. Hacen que sea lo más sencillo de trabajar para que no perdamos tiempo cuando tengamos que ir a los clientes en montar y hacer trabajos manuales, como quien dice, ¿vale? Por otro caso, ya le ponemos la tapa, le ponemos la cubierta, la puerta y la tapa. Y no tiene más misterio. Por ejemplo, igual que vemos esto, pues tenemos, igual que estas ayudas, el ST50. De hecho, tenemos hasta 42 vídeos en YouTube para hacer distintas instalaciones. De hecho, lo que os comentaba, queremos montar el switch de instrucción para evitar que puedan entrar dentro To install the intrusion switch, insert the intrusion lo switch. que es So you can slide it into the slot. propio servidor y que toqueteen dentro, pues tiene un switch que directamente en el momento que abren la tapa, hemos visto que simplemente es detectar que está abierta la tapa. No sé, y yo creo que con esto nada más. Muchas gracias. Te dejo, Marcos, Sí, si quieres ya te dejo compartir. pantalla. Vale. En la parte que voy a dar yo hoy, lo único es explicar la parte de la gestión que se hace a través de nuestro software, que es el Xclarity, ¿vale? El Xclarity tiene diferentes versiones o tipos, ¿vale? Y en el que veis en pantalla, el Xclarity Controller se refiere a lo que es el módulo de gestión de cada servidor, ¿vale? Cada servidor tiene un módulo de gestión para trabajar fuera de banda y gestionar el servidor, que se llama Xclarity Controller. Comentar que la gama de entrada, el ST50, es el único que no viene con este módulo. De todos los servidores es el único que se gestiona a través de los componentes que tiene Intel. Para hacer una gestión básica del servidor. En este caso, en el ST50, con el módulo de gestión de Intel se puede inventariar, monitorizar, hacer apagado del servidor, encendido, montar una unidad remota, y el control remoto, la gestión de control remoto se tiene que hacer a través o lo permite solo a través de los procesadores de Intel Xeon E. ¿Vale? Lo que es procesadores Celeron, Core i3 y Pentium no permite hacer esta gestión de control remoto. Y para hacer ese control remoto te hace falta también una herramienta de terceros. ¿Vale? Luego en nuestra parte, ya en el resto de gamas de servidores, tenemos lo que es el Xclarity Controller, que es la herramienta que usamos para hacer una gestión fuera de línea de nuestros servidores. Permite desde el típico inventariado, coleccionar los errores, hacer una gestión de los cambios de la UEFI, ¿vale? Y tenemos 3 tipos de versiones. Tenemos estándar, avanzada y enterprise. Y la diferencia entre ellos es que el estándar, o la principal diferencia es que el estándar no permite una instalación del sistema operativo desde remoto, la gestión a través de consola de
del servidor, como si estuvieses de manera presencial, o montar una imagen desde remoto para también hacer el despliegue del sistema operativo. La parte de Advanced sí que permite el sistema operativo, pero no permitiría, y la consola remota, pero no permitiría montar la imagen, la ISO, para hacer el despliegue del sistema operativo desde remoto. Sin embargo, el Enterprise sí. Yo recomiendo siempre que se configure montar el Xclarity Controller Enterprise, ya que además el precio es muy pequeño. Al final, creo que vale el Advanced, vale 27 euros PVP, y el Enterprise y pasar de la banda al Enterprise son 18 euros PVP. O sea que merece la pena, por muy poquito de precio, pasar directamente a la versión Enterprise. Para que os familiaricéis un poco con todos los módulos de gestión que tiene la familia de Xclarity, aquí os enseño un grafiquito donde podéis ver todas las herramientas que tenemos con el Xclarity, ¿vale? Tenemos, empezando desde lo básico, el Xclarity Essential, que sería a través de comandos poder acceder a los diferentes dispositivos y poder realizar, por ejemplo, scripts y hacer cambios en configuraciones de UEFI, por ejemplo, de la BIOS, ¿vale? Luego tenemos el Xclarity Controller, que es el que he comentado antes, que sería el módulo de gestión que tienen los servidores. En la parte de la izquierda vemos el Xclarity Mobile. Este es el módulo de gestión que se hace a través de móvil, ¿vale? En el móvil, y yo os lo recomiendo, poder bajaros la herramienta Xclarity Mobile, que es gratuita. Incluso ahí veréis una versión demo en el que podéis gestionar o podéis ver la parte de funcionalidad con la que se conectaría a los servidores, haciendo funcionalidad como si fuese una pantalla virtual que tiene el servidor, donde veríamos la temperatura, las versiones de BIOS, si tiene alerta y un poco de gestión del propio servidor. Esto se hace mediante una conexión del móvil al servidor, una conexión USB a un puerto específico del servidor, y nos permite hacer lo que he comentado, como si fuese un visor virtual, una pantalla virtual. Y luego la gestión del Xclarity Administrator. El Xclarity Administrator es la gestión de lo que sería toda la infraestructura del Lenovo, ¿vale? Es la gestión centralizada de toda la infraestructura. Desde aquí podríamos tener una visión de cómo está nuestra infraestructura al completo. Y luego una capa superior tendríamos el Xclarity Orchestrator, en el que podríamos gestionar diferentes Xclarity Administrators. Esto está pensado para, por ejemplo, MSPs que dejen el control del Xclarity Administrator a cada cliente que acceda a este Service Provider, y el Service Provider gestionar todos los Xclarity Administrators del Xclarity Orchestrator. También el Xclarity Orchestrator tiene una función de Business Intelligence para aprender y hacer analíticas predictivas. También tenemos el Xclarity Integrator, que lo que hace es integrarse ya a diferentes herramientas, como puede ser consolas de VMware en vSphere, la consola de Hyper-V en Microsoft, o consolas de Nutanix, o diferentes consolas de analítica como Splunk, y desde ahí poder gestionar nuestra infraestructura, o sea, desde solo una consola como puede ser la de VMware, Hyper-V o Nutanix, tener una pestaña donde podamos gestionar toda la parte de hardware de Lenovo. Antes de acabar, me gustaría enseñaros unas tres simuladores de tres herramientas de Xclarity, ¿vale? Que son básicas. Una es el Xclarity Provisioning Manager, que es cuando arrancamos, que lo contiene, es el Xclarity Provision Manager, lo contienen los servidores, y es la instalación o ayuda a hacer una instalación o la primera instalación del servidor. Cuando arrancas un servidor por primera vez, te arranca el Xclarity Provisioning Manager, y lo que haremos sería una guía básica de la instalación del servidor, con un resumen de todo nuestro hardware,
configuraríamos lo que es la parte de la BIOS. Cuando tengamos configurada la parte de la BIOS, hacemos la actualización de lo que es el firmware y de lo que es el firmware. Luego configuraríamos los discos duros en RAID para instalar el sistema operativo, desplegaríamos la imagen del sistema operativo y luego teníamos un apartado que es el diagnóstico para hacer un diagnóstico del hardware y recolectar si hay algún problema también, recolectar la información para enviárselo a soporte. ¿Vale? Al arrancar el servidor, como he dicho, por primera vez nos arrancará el Provisioning Manager, pero tenemos la opción también en la UEFI de decir que ya no hace falta que arranque el Provisioning Manager, sino que arranque directamente la BIOS como haría un servidor estándar y un estándar, servidor normal. Luego tenemos el Xclarity Controller, que es el que he dicho que es el módulo de gestión para gestionar el servidor fuera de banda. Desde aquí podríamos, desde un vistazo, ver de manera en HTML5 vía web, podríamos ver un poco la gestión el estado de nuestro hardware, cómo están los componentes, cómo está nuestro firmware, lo podemos actualizar. Podemos tomar acciones también para apagar, encender el servidor, localizarlo en el data center, recolectar los datos para enviar para abrir un caso, una incidencia, ver el uso que tiene de energía el servidor, cómo está consumiendo, también el uso de los diferentes recursos, CPU, memoria, tarjetería. Ver la temperatura, como he dicho, hacer una gestión, acceder a la consola desde remoto, ¿vale? Incluso montar una imagen desde remoto y hacer el despliegue de sistemas operativos. Y bueno, y luego ya podemos ir por el submenú entrando un poco más en profundidad en los diferentes componentes. Por ejemplo, el inventario, pues veríamos más detallado lo que es el inventario. La utilización, pues veríamos más gráficamente el tema de los consumos, o la consola remota también el acceso y el montaje a la ISO. Esto sería por parte del módulo de gestión de Xclarity Controller, que se conectaría al Xclarity Administrator, que sería el que gestiona toda la infraestructura de Lenovo. También lo mismo, como veis es muy visual, sería una appliance virtual que lo puedes montar en tanto en VMware, en Hyper-V, en un KVM, consume muy pocos recursos. Y desde aquí podríamos gestionar toda la infraestructura. Veríamos el inventario de los diferentes dispositivos de nuestra infraestructura, servidores, almacenamientos, switches, la parte de entorno Blade. Desde un principio veríamos cuántos hay encendidos, cuántos tienen alerta, cuántos tienen fallo. Se puede organizar, también lo puedes organizar por racks. Si tienes varios grupos de rack, pues puedes ir organizando los diferentes, los servidores que tienes en cada rack donde están situados y localizados. O administrarlos por grupos. Por ejemplo, tengo diferentes servidores que llevan la base de datos de SQL, pues añadirlos por grupos y administrarlos en grupos. ¿Qué se puede hacer también desde el Xclarity Administrator? Pues se puede hacer varias funciones, como sería la actualización del firmware. Puedes actualizar el firmware desde aquí, pero también con políticas. O sea, lo que quiere decir es que quiero tener toda mi infraestructura controlada, que tenga el mismo nivel de firmware y de driver, y si hay alguno que no tiene el requerimiento que yo he puesto de política, pues me saltará la alerta y entonces me actuaré o haré que lo haga automáticamente la actualización de firmware para que esté al mismo nivel de toda tu infraestructura. O, por ejemplo, desplegar sistemas operativos también se puede hacer desde aquí. Y también configurar patrones.
Patrones es muy interesante a la hora de que tú tengas una granja de servidores y tengas configurada ya la BIOS, la Wi-Fi de una manera predeterminada, configuración, por ejemplo, de los discos en RAID 1 y diferente configuración de las tarjetas. Tienes configurado y perfilado tu servidor, pues lo que con esto haces es extraer esa información, crearte un patrón y a la hora y en medida que vas trayendo más servidores vas desplegando ese patrón con esa configuración para evitar esos errores humanos que se pueden crear y tener toda infraestructura configurada de una misma manera. Luego por abajo veremos los recursos que está usando el Xclarity, que como veis tampoco son excesivos, son muy pequeños. Las sesiones de usuarios que están conectados a el Xclarity, los trabajos que hay activos en ese momento. Comentar que hay dos versiones de Xclarity. Xclarity que es gratuito, os lo podéis bajar e instalar y ya podréis actualizar la parte de firmware, la alerta, gestión de alertas también para abrir casos de incidencia, hacer toda la gestión de los servidores. Lo único que tiene es el Xclarity Pro, que sería de pago, sería el despliegue de sistemas operativos, la configuración de patrones y la parte del soporte del Xclarity Administrator. ¿Vale? Como veis, es una manera muy simple, sencilla y efectiva de tener tu infraestructura gestionada. Y ya con esto, Arturo, creo que ya está. No sé si tenéis alguna pregunta, consulta. Pues muchas gracias, Marcos, muchas gracias a todos por asistir.